Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. ¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos un día más en este canal de reflexión de aquí de la Parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Sean todos bienvenidos. Soy el seminarista Candelario Ramírez López y el día de hoy también, como siempre lo hacemos, vamos a compartir con todos ustedes el Evangelio del día. Pues vamos a disponernos y que sea el Espíritu Santo que nos ilumine para poder reflexionar la palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que vamos a meditar con todos ustedes el día de hoy es tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos del 44 al 50. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a voz en cuello: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acoge mis palabras ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado, me ha mandado. Lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos en la última parte del Evangelio del capítulo 12, en una parte que se llama el fin del ministerio público de Jesús y las preliminares de la última Pascua. Ya cuando empecemos a leer, ya luego más adelante, San Juan capítulo 13, nos va a decir la palabra que va a ser la última cena de Jesús con sus discípulos. Vamos a escuchar el lavatorio de pies. Entonces Jesús hoy vuelve a reafirmar una vez más lo que Él es, lo que el Padre ha enviado a la tierra, que Él es mismo. Ya en este capítulo 12 nosotros encontramos la conclusión, la incredulidad de los judíos. Es como una pequeña conclusión de este capítulo 12. Y sigue insistiendo mucho en la incredulidad, que ellos no creen. Por eso hoy escuchamos nosotros. Jesús dijo en voz en cuello, es decir, con una voz fuerte: no cree en mí, sino aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Es decir, Jesús hoy vuelve a reafirmar: no he venido yo, el Padre es el que me ha enviado. No soy yo el que ha venido por su propia cuenta, sino es Dios que ha enviado a Jesús. ¿Y por qué lo ha enviado? Bueno, el Padre ha enviado a su Hijo, como ya sabemos, se lo dice la carta a los romanos, lo ha enviado para salvarnos, lo ha enviado para redimirnos, lo ha enviado para darnos la oportunidad a nosotros de reencontrarnos con Dios. Por eso dice Jesús: el Padre me envió. ¿Y por qué me envió el Padre? El Padre me ha enviado por amor hacia ustedes. Dice el versículo 45: y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga entre tinieblas. Acuérdense que con el pecado original de Adán y Eva entró el pecado al mundo y entró la oscuridad. El mundo, dice la palabra, estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Y Dios le había hecho una promesa a su pueblo: mandará a su Hijo. Entonces Jesús es la luz, es esa luz que viene a alumbrar las tinieblas. ¿Qué reflexión podemos sacar nosotros hoy, hermanos, de este texto? Primero, seguir reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que ha hecho la voluntad de un Padre que es amor, un Padre que es misericordia, un Padre que es compasivo. Y al reconocer esas cualidades de Dios, entonces envía la luz a las tinieblas. A veces nuestro corazón está en tiniebla, está en oscuridad, vivimos una vida lejos de Dios
Y el hombre que vive lejos de Dios vive en las tinieblas. El hombre que se aparta de Dios y está en pecado vive en la oscuridad. Pareciera que todo está bien en su vida, pareciera que no pasa nada, pero es un hombre que vive completamente aislado, completamente lastimado. Por eso Jesús dice: yo soy la luz que viene a alumbrar la oscuridad. Que ojalá nosotros dejemos siempre que Dios ilumine la oscuridad que a veces nosotros cargamos, la oscuridad que hay en el mundo, con tanta delincuencia, con tanta discriminación, con tantas cosas que lastiman al hombre. Jesús viene a alumbrar, dice la palabra, porque Él es la luz. Él es el Or. El Or en hebreo significa esa luz radiante que viene a alumbrar las tinieblas. Pero también dice Jesús: si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo. Le dice a los fariseos: si ustedes no quieren guardar mis palabras, si no quieren guardar mis enseñanzas, yo no les voy a juzgar. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, a que se encuentren con el Padre. Y es que, hermanos, de los judíos eran muy dados a juzgar, a señalar, a criticar. Y Jesús dice: yo no he venido a eso. Eso también nos pasa a nosotros. Como cristianos católicos somos muy dados a juzgar, a señalar. Si algún hermano hace algo que a lo mejor a mí no me gusta, yo voy y se lo digo, lo juzgo, lo señalo. Y cuidado, porque ni siquiera Dios nos juzga, ni siquiera Dios nos señala. Y hay gente que es muy buena a criticar, y sobre todo cuando está en pecado. Cuando una persona está en pecado, empezamos a rechazarlo, a criticarlo, a señalarlo. Y Jesús dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y ojalá nosotros no seamos así, que juzguemos a los demás, porque recuerden que Dios nos ama tanto y ni siquiera Él nos juzga, ni siquiera Él nos rechaza. Y sigue diciendo la palabra en los versículos 48 y 49: porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado. O sea, Jesús sigue reafirmando que Él no ha venido por su cuenta. Es un Dios, es un Padre amoroso que nos ama tanto que entrega a su Hijo, y su Hijo, por pura voluntad divina, acepta hacer la obra de salvación hacia el hombre. Dice: y yo sé que su mandato es vida eterna, por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. ¿Y qué le ha dicho el Padre al Hijo? Que hablara. ¿De qué iba a hablar el Hijo? El Hijo habla de amor. El Hijo habla de misericordia, el Hijo habla de fidelidad, el Hijo habla de compasión, y lo ve reflejado en los hermanos, en el pueblo de Israel, que posteriormente saldrá a la evangelización. Pues bien, queridos hermanos, esta reflexión que nos hace ver que Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, que viene a reafirmar ante la incredulidad de los judíos que Él es el Hijo de Dios. Segundo, podemos reflexionar también que hay que guardar siempre la voluntad de Dios, no juzgar a los demás, no señalarlos, porque Dios a nosotros no nos juzga. Y tenemos que aprender que Él es la luz que viene a alumbrar nuestros corazones si están en tinieblas, si están oscuros. Él nos viene a iluminar, porque es un Padre que nos da la vida eterna, es decir, es un Padre que lo que de Él emana es amor, misericordia, compasión. Pidámosle a Dios en este día que nos permita a nosotros como cristianos reconocer que solamente con Jesús lo tenemos todo, que Él es el pan que ha mandado el Padre para salvarnos, Él es el Hijo que será entregado en la cruz para liberarnos, pero también nos pide que nosotros nos acerquemos todos los días a Él, a su misericordia. Ya posteriormente vamos a escuchar el capítulo 13 de San Juan, y va a seguir continuando San Juan, que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Pues pidámosle a Dios que en este día podamos nosotros reflexionar y, sobre todo, como dice la palabra, no juzgar y reconocer que Dios nos ama tanto así como somos, esperando Dios hacia de nosotros que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. Pidámosle pues a María Santísima que sea ella la que nos ilumine, nos guíe, y pedir la santa bendición. Decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos y que tengamos un excelente día. Hasta pronto.
venid a Galilea.